Bueno, muy buenas tardes, jóvenes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén viendo este video. Bien, habíamos quedado acá eh, habíamos quedado en la T-Student, habíamos quedado en la instrucción T, en los intervalos de confianza para muestras pequeñas, habíamos quedado en eso. Luego vienen unos ejercicios de los cuales ya discutiremos acerca de ellos. Y posteriormente, pues el libro toma unos temas que no son parte del programa, que es el intervalo de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales. La página 167, hagan un salto de la página 167, hagan un buen salto de la página 167. Vea que el libro entra en unos temas bastante, digamos, que no corresponden a este curso, bueno, se ven en otro tipo de cursos, y, eh, y llega a lo que sí nos interesa, que es la página 176. Apunten ahí, por favor, el intervalo de confianza para la proporción de una población. Entonces, vamos a hacer también intervalos de confianza para la proporción de una población. Entonces vean ustedes que también muchas preguntas de interés, van a ver que algunas, muchas preguntas, por ejemplo, de interés, tienen que ver con proporciones. Y bueno, sí, a mí me dan la proporción de personas, por ejemplo, que se recuperan de COVID, por ejemplo, la proporción de personas que se recuperan de COVID, y a mí me interesaría hacer un intervalo de confianza para esa proporción, ¿verdad? Ese es un tema interesante. También se puede estimar la proporción, vean, de las personas que, digamos, que tienen una característica particular. Entonces, vean ustedes que también se puede calcular el intervalo de confianza para la proporción de una población. En la herramienta, vayan a la herramienta, vean que la herramienta también tiene esa parte. En la herramienta dice acá, intervalo de confianza de una proporción, eh, y van a ver ustedes, pues, que aquí tenemos el mismo panel, ¿verdad? Un nivel de confianza, pero aquí lo que tenemos es una cosa interesante, que tenemos el tamaño de muestra y tenemos el subconjunto. Tenemos un subconjunto, ¿verdad? Que es una parte del tamaño de muestra para poder sacar una proporción. Eh, bueno, aquí está la fórmula del intervalo de confianza. Van a ver ustedes la fórmula de intervalo de confianza que ya está operacionalizado en este panel que dice proporción. Tal vez si les explico aquí con un ejemplo, ustedes captarán mejor. El ejemplo 6.5.1, apunten ahí, página 177. Matters dice, encontraron que en una muestra de 591 pacientes internados en un hospital psiquiátrico, 204 admitieron que consumieron marihuana al menos una vez en su vida. Vea que esto es un poquito diferente de lo que hemos visto, ¿no? Aquí no hay promedio, ya no hay desviación estándar, no. Aquí hay subconjuntos. Ven ustedes que probabilidades, proporciones. Aquí tenemos 591 pacientes, pongamos acá, el tamaño de muestra, 591 pacientes, de los cuales dice 204 admitieron que consumieron marihuana. Vamos a poner aquí 204 admitieron que consumieron marihuana. Vean ustedes que la proporción, el porcentaje, la probabilidad, como quieran llamarlo, la proporción, bueno, más bien la proporción sería aquí 204 a 591, 34.52. Aquí tenemos la proporción, 34.52. Vean que también tenemos un error estándar, bueno, en realidad es de la proporción. Aquí tenemos un error estándar de la proporción. Cambiar esto, poner proporción. El promedio de la proporción, de error estándar de la proporción. Pero bueno, esto
actual, no es la desviación estándar del, bueno, aquí ya no hay desviación estándar, existe otro concepto, pero es muy similar, sí, la variación de la proporción de una muestra a otra. Pero bueno, esto pues no viene mucho al caso. Tenemos acá entonces 34,52, que es la proporción estimada, y tenemos que calcularle un intervalo de confianza a esa proporción. 34, dice, ¿cuántos consumieron marihuana? Dice, 34,52, más o menos un 32%, dice, 34%. Ok, dice, hay que sacarle un intervalo de confianza. Lo que necesitamos ahora es ¿qué más? Necesitamos un nivel de confianza. Creo que el libro habla del 95%, vean ustedes, 95%, 0,95. El valor de Z aquí está 1,96, vean que por ahí está el valor de Z dando vueltas, 1,96, el que se saca de las tablas que nunca vamos a usar, porque todo lo hacemos en Excel. Y vean ustedes que ya se construye un intervalo de confianza para la proporción. Mire, de 30,69 decimales así, no más, 30,68, anduvimos cerca, a 38,35, a 38,35, vea. Aquí tenemos el intervalo de confianza para esa proporción de 34,52, 0,3452. ¿Cómo se interpreta? De la misma manera. Se puede decir que el 95%, de nuevo, se puede decir que se tiene 95% de confianza, se tiene 95% de confianza que la proporción P, en este caso P, la proporción verdadera P, esté entre estos dos valores. Se tiene 95% de confianza que la proporción P está entre estos dos valores, ya que al repetir el muestreo, casi 95% de los intervalos construidos en la forma de este intervalo incluyen la proporción P real. Entonces, con base en esos resultados, se espera con una confianza de 95% encontrar entre 30,69 y 38,35% de los internados en el hospital psiquiátrico tienen antecedentes de consumo de marihuana. Alguien dirá, 35%, sí, está dentro del intervalo. 36%, sí, está dentro del intervalo. 40%, no. 40% ya se nos sale el intervalo. No diga 40%. No diga 40%, se sale el intervalo. Usted puede decir cualquier valor dentro del intervalo. Pero lo más sano, lo más sabio, lo más inteligente, lo más prudente es decir, dice, se tiene 95% de confianza, que la proporción P verdadera está entre estos dos valores. Muy bien, entonces aquí luego vamos a ver algunos ejercicios que yo les voy a dejar para que lo realicen. Bien, luego, bueno, viene un tema de intervalo de confianza para la diferencia entre las proporciones. Esto no viene al caso. Y finalmente el último tema que mencionan en el libro es acerca de la determinación del tamaño de la muestra. Digamos, en el Excel, en la herramienta vienen dos paneles. Dice tamaño de muestra para promedios y tamaño de muestra para proporciones. Cuando uno va a estimar el tamaño de muestra, es muy importante saber si su variable de interés, la variable más importante que está analizando, es un promedio o es una proporción. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Ustedes hacen la lectura, van a ver ustedes que de eso se trata, ¿no? Cuando usted estima el tamaño de muestra, ¿verdad? Veamos el caso de las medias. Digamos, la variable más importante, si usted tiene una media, es porque su variable más importante es numérica y usted puede sacar un promedio. Puede obtener, digamos, un promedio en la población. Entonces vean ustedes que existen algunos elementos, digamos, para calcular el tamaño de muestra.
Y bueno, está algo llamado el D, que digamos que dice que es el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Esto es una especie, digamos, eh, una especie de error, digamos, y luego intentan hacer un despeje, digamos, del muestreo con reemplazo. Bueno, todo esto está operacionalizado en una de las herramientas, bueno, en el panel que está acá. Necesitamos el nivel de confianza, necesitamos una desviación estándar y necesitamos algo llamado el error máximo admisible. Tal vez deberíamos ver un ejemplo, digamos. Las fórmulas del tamaño de muestra requieren del conocimiento de sigma cuadrado, pero como ya se ha señalado, la varianza de la población casi siempre se desconoce. Entonces, lo que se recomienda en tales casos es la extracción de una muestra piloto o revisar estudios anteriores o, digamos, hacer unos cálculos ahí de sigma, más o menos, que es el rango entre 6. Pero para eso requiere usted los máximos y los mínimos. Tal vez deberíamos ver un ejemplo un poquito más manejable, digamos, de cómo se calculan un tamaño de muestra, digamos, con estos criterios. Veamos el ejemplo 6.7.1. Dice, un nutriólogo del Departamento de Salud, al efectuar una encuesta entre la población de muchachas adolescentes con el fin de determinar su ingestión diaria promedio de proteínas, medidas en gramos, buscó el consejo de un bioestadístico con respecto al tamaño de la muestra que debería tomar. Dice, ¿qué procedimiento debe seguir el bioestadístico para asesorar al nutriólogo? Antes de que el estadístico pueda ayudar al nutriólogo, este debe proporcionar 3 elementos de información. Atención, aquí vienen las 3 cosas que tiene que saber el bioestadístico para calcular el tamaño de muestra. Número 1, la dimensión deseada del intervalo de confianza. Número 2, el nivel de confianza. Y número 3, la magnitud de la varianza de la población. Esas 3 cosas se requieren cuando usted saca tamaños de muestra para promedios. Dice así, suponga que el nutriólogo requiere un intervalo con una dimensión aproximadamente de 10 gramos. Imagínense que 10 gramos pues es el ancho del intervalo. ¿Qué significa eso? Es decir, la estimación se debería encontrar alrededor de 5 gramos, alrededor de la media. O sea, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Eso es. 10 gramos sería 5 a la derecha y 5 a la izquierda. ¿Qué significa eso? En otras palabras, se desea un margen de error de 5 gramos. Eso es. Entonces, el margen de error sería aquí a 5 gramos, el error máximo admisible, póngale 5 gramos. ¿Qué más? Dice, suponga que se decide por un coeficiente de confianza al 95%, pongan acá 95%, y lo único que nos queda es la desviación estándar. Y dice acá que el nutriólogo dice, por base a su experiencia anterior, el nutriólogo percibe que la desviación estándar de la población es probablemente alrededor de 20 gramos. Ese es el valor de, digamos, de la variancia. Entonces vamos a poner 20 gramos acá y vean que lo que aplica el libro es la fórmula que está, y la fórmula del tamaño de muestra que tenemos acá. Esta fórmula acá. Acá, la 673. Y z al cuadrado, sigma al cuadrado, d al cuadrado. Ahí lo van a ver. Esto es lo que utiliza el Excel. Si usted conoce el tamaño de la población, usted puede hacer algunos ajustes. Por eso es que aquí dice, se conoce el tamaño de la población, ¿cuánto es el N mayúscula? Si no la conoce, no toque esto, ¿verdad? Si no la conoce, no la toque. Entonces ven ustedes que el tamaño muestra dice que es de 62 personas. Bueno, el libro dice 61.47, pero uno no puede tomar 61 personas y un enano. Dice, se recomienda que el nutriólogo tome una muestra de tamaño 62, ¿verdad? 61 personas y un poquito más es 62. Se redondea siempre el entero superior. ¿Verdad? Si le da con decimales, porque son personas a las que usted va a entrevistar. Entonces vean ustedes qué fácil es calcular un tamaño de muestra. Cuando tiene, digamos, para el promedio se requieren 3 cosas, recuerde.
el nivel de confianza, la magnitud de la variancia y la dimensión del intervalo de confianza, que generalmente se divide entre 2. Bien, vamos a ver una amplitud de una libra, dice que tan grande. Bueno, vamos a hacer el caso de las proporciones. El caso de las proporciones es mucho más sencillo, digamos, es lo que más utilizo yo personalmente y lo que usan muchos de mis colegas. El tamaño cuando hay proporciones, porque no hay que asumir tantas cosas, vea, no hay que asumir tantas cosas. Es mucho más sencillo, véalo acá. Proporciones, es muchísimo más sencillo. Entonces, la fórmula es esta, la 681, esta es la fórmula. Cuando son proporciones, cuando son proporciones, uno realmente es muy poco lo que tiene que asumir. Dice que la estimación de P, la estimación de la proporción, igual se hace con un estudio piloto y muchas veces, digamos, acá dice, se puede igualar a P a 0.5, dice, para que obtengamos el máximo valor de N. Entonces, cuando no tenemos ningún tipo de información del P, que es lo que queremos estimar, cuando tiene ningún tipo de información, utiliza 0.5. Eso lo que va a hacer es que va a calcular el tamaño de muestra máximo. Entonces, si el P le pone acá 0.5, va a obtener el tamaño muestra máximo que puede haber. Eso es lo que hacen muchos de mis compañeros estadísticos. Asumen, digamos, el P igual a 0.5, el cálculo de proporciones, de tamaño muestra para proporciones, para lograr el máximo valor de N. Eso es lo que hacen, digamos, mis colegas, y eso es lo que yo también hago. Y veamos el caso acá, digamos, si usted tiene el valor de P, fabuloso. Si tiene el valor de P, ni hablar. Si usted tiene, digamos, de un estudio anterior, no hay ningún problema, digamos, que usted calcule esta proporción. Ahora, si no tiene información, porque su estudio, pues, no tiene suficiente información, utilice 0.5. Dice así: se planea realizar una encuesta para determinar qué proporción de familias en cierta área carece de servicios médicos. Se cree que la proporción no puede ser mayor que 0.35. Eso lo toma como proporción, 0.35. Si no tiene información, póngale 0.5. Si tiene alguna información, ponga esta información. Dice, un intervalo de confianza del 90%, 95%, 0.95, y la diferencia ya me la dan. Aquí no la tengo que dividir entre 2 porque ya me la dan, ya me dan el valor del D, ya me dan el valor de lo que está aquí abajo, del error máximo admisible, ya me lo dan, no lo tengo, no me dan, vea que no me dan la amplitud, sino que me dan el error de una vez. Dice que es 0.05. Pongo que error máximo admisible 0.05 y vea que el tamaño muestra acá es, quiero ver, 0.89. ¿Qué pasó? 86, 0. Algo hice. Error máximo admisible 0. A ver, algo salió mal. 1.96, algo salió mal. Más 1, dice aquí. Algo salió mal aquí. Vamos a ver, corrijamos acá. El tamaño muestra dice 1.89, 350, aquí está, a ver. Más bien lo calculó acá. Este no es, lo calculó acá. 3.50. Dice, muy bien, dice 350. Ok, vean, ya arreglé el errorcito que tenía la aplicación, la herramienta, y era un errorcito que ya está corregido, ya lo volví a subir a mediación virtual, ya está corregido.
ya está corregido. Repetimos este ejercicio, entonces, solamente para que lo vean. Entonces habíamos dicho que era una confianza del 95% y se tenía que la proporción estimada era de 0.35, se tenía que era de 0.35. Cuando no se tiene otro valor, se utiliza 0.50. Ese valor de 0.50 le va a dar un tamaño muestra máximo. Eso es lo que se hace la mayor parte del tiempo. Muchas veces uno no tiene una estimación de la proporción, entonces pone 0.50. Eso es lo que nos dice el libro. Y finalmente tenemos que el error D, que ya no hay que dividir entre 2 porque ya me lo dan directamente, es 0.05. Y vean ustedes que me da un tamaño de muestra de 350. Antes no me estaba dando esto, era porque la aplicación tenía un pequeño errorcito, ya lo corregí y ya lo subí a mediación virtual. Muy bien, entonces ese sería, digamos, esta sería, digamos, lo que nos toca, digamos, el intervalo de confianza y lo que es tamaño de muestra. El próximo martes vamos a ver lo que es la prueba de hipótesis y vamos a ver un poquito más de muestreo para que vean, por ejemplo, los muestreos que existen, digamos, los muestreos aleatorios que existen, pero por ahora, digamos, estos son los temas que vamos a ver en esta parte de estimación. Yo en unos minutos les dejaré algunos ejercicios para que los realicen durante el fin de semana. Muy bien, jóvenes, entonces muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Un saludo.